En Jaén Plus Radio, pienso, luego estorbo. Jaén, que no te engañes. Buenos días, queridos amigos y amigas de Pienso, luego estorbo. Bienvenidos hoy 7 de mayo de este año 26 a nuestro espacio de opinión y debate, que como todos los jueves tenemos a nuestro invitado de honor, al abogado don Javier Pereda. Muchas gracias, Javier, como siempre, por tu presencia. Vamos a continuar hoy con un tema que hay que insistir mucho, porque no nos pueden ganar, los malos no pueden ganar. Así que hay que insistir y convencer a la derecha, a no toda la derecha, pero sí a gran parte de la derecha, que la batalla cultural hay que darla de madrugada, de día, por las tardes, por las noches, a esta gente que permanentemente quieren imponernos una ideología y un relato. Y esa batalla cultural la tenemos que dar. Todo esto viene a colación de algo que ya hemos comentado en este programa y que, bueno, está ahí en el debate, que es, en este caso, el viaje que ha hecho la señora Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, a México. Y que ha sido recibida en olor de multitudes, no por todos, porque los comunistas que gobiernan en México obviamente no querían que fuera, y simplemente la señora Ayuso, aparte de ir a reivindicar otras muchas cosas, ha ido a buscar negocio para Madrid. Es que Madrid es la joya del mundo. Y hace poco estuvo en Nueva York, a buscar inversiones, a buscar negocio, a buscar que los empresarios y las empresas mexicanas se instalen en Madrid, como se han instalado todas las catalanas. Entonces, bueno, pues la izquierda ha salido ahí enfervorecida, ha salido ahí, como siempre, calificando el viaje de bazofia. ¿Por qué? Porque no quieren que nadie escuche otro discurso que no sea el suyo. Además, ha salido otra vez la presidenta de México, la comunista, diciendo que le tenemos que seguir pidiendo perdón por haber llevado España a través de Hernán Cortés, de Pizarro, haber llevado a México, le tenemos que pedir perdón por haber llevado a México la lengua, por haber llevado a México las universidades, por haber llevado a México la religión católica, por haber llevado a México la civilización, por todo eso le tenemos que pedir perdón. Pues no le vamos a pedir perdón. A pesar de que su majestad el rey el otro día se le fue un poco el aceite y soltó algo así parecido, simplemente por agraciar un poco a Sánchez, porque quiere, el otro día la trajo aquí en toda esa reunión de presidentes comunistas de Iberoamérica. Javier, que no quieren que hablemos de esto. Precisamente por eso, muy buenas tardes. Precisamente por eso vamos a hablar. Que no quieren que hablemos de esto. Basta que actúen de forma liberticida, que actúen de forma sectaria. Mira, es que me ha llamado tantísimo la atención. Ayer, el editorial de ayer del periódico vocero de este gobierno que nos desgobierna, el editorial era corrosivo, es decir... ¿Te refieres al periódico El País? Sí, el periódico El País. Entonces yo tengo que leer El País porque quiero saber qué es lo que se piensa. Yo quiero oír todo y leer todo. Yo no solo leo los periódicos de derecha. Eso me pasa a mí también. Dice, pero ¿para qué ver la Sexta? ¿Pero para qué ver la...? Claro. Coño, porque hay que verlo. Hay que verlo porque hay que saber qué es lo que piensa, porque hay cosas que a veces me convencen y dicen, ahí va, pues mira, este detalle está muy bien, no había pensado, no había caído en eso. Entonces hay que leer de todo. Tengo amigos que solo dicen, no, yo solo quiero leer periódicos de derechas, el ABC, el Mundo, lo que me gusta, lo que me gusta, mis ideas, ¿no? No, hay que leer de todo porque hay que saber, o sea, hay que ser críticos, hay que pensar, estamos en un mundo abierto, libre, y tenemos que saber cuáles son los argumentos, los nuestros y los de los demás, los que piensan de forma distinta a nosotros. Bueno, pues el editorial de ayer del País era corrosivo, era auténtico veneno contra Isabel Díaz Ayuso, que, como muy bien has dicho tú, ha ido a México, entre otras cosas, a conseguir 77 millones de euros de inversión en la capital más próspera, en la comunidad más próspera de toda España,
en donde mayor libertad económica hay, en donde se mueven todos los negocios, en donde a nadie se le restringe la libertad de ningún tipo, en donde nadie se le dice de dónde eres o de dónde vienes, sino que se acoge a todo el mundo, de todas las provincias, a todas las personas de todos los países, etcétera, en donde tienen cabida todos aquellos que quieren realizar inversiones. Y en este caso concreto va a generar estas inversiones con una sociedad concreta, una empresa, alrededor de 2.400 trabajadores. O sea, que no está mal, no está absolutamente nada mal. Y de paso, ha hecho una cosa que a mí me ha llamado la atención poderosísimamente, que ha sido durante ese viaje de 10 días en México, hasta con universitarios, hasta con políticos, hasta en Aguascalientes, hasta en distintos foros. Ahí le han dado una medalla, precisamente. Sí, bueno, y allí se montó la gran, una de Seiboun, de la presidenta de esto, le montó el aquelarre, una cosa impresentable, una cosa que yo digo, pero ¿cómo no habrá aquí gente, guardia de seguridad, para es decir, lo que decía Pablo Iglesias, montar todas esas historias para que la gente no hable, no se manifieste, tiene un nombre técnico, ¿no? Bueno, los scratches, jarabe democrático. Jarabe democrático. ¿No? Menos a la Begoña. Eso es. Claro, viene el Vito y entonces se lanza. No, pero cuando eso se lo hacían a la señora Cifuentes, a la señora Darná, eso era jarabe democrático. Entonces, claro, realmente a mí me ha llamado mucho la atención ha hecho lo que debía hacer, es decir, un homenaje a Hernán Cortés, un homenaje a Malinche, porque es que, Hernán Cortés e Isabel la Católica, que fueron los que promovieron que dos civilizaciones con el Atlántico de por medio se conocieran, se unieran, hubiese un mestizaje, hubiese un intercambio cultural espectacular, como muy bien has dicho tú, que aportó Hernán Cortés la cruz, la lengua, que aportó el caballo, que aportó las universidades, que aportó la cultura, la lengua de Cervantes, que luego han seguido, Octavio Paz, que luego han seguido Sor María Juana de la Cruz, es decir, que han seguido todos los literatos hispanohablantes, y que ese concepto de la hispanidad se ha conformado. Pero ¿por qué tenemos que odiarnos, señora Seiboun? ¿Por qué tenemos que odiarnos, señor Sánchez, con la cumbre que usted monta en Barcelona en el mes de abril, con Brasil, con México, con Uruguay? ¿Por qué tenemos que odiarnos? Con la Delphi. Con la Delphi. Bueno, ¿por qué Venezuela, efectivamente? ¿Por qué tenemos que odiarnos entre distintas culturas? ¿Por qué tiene que haber un revisionismo histórico de lo que aquello fue un hermanamiento? Y lo que Isabel Díaz Ayuso me parece que ha sido genial, porque es que es la verdad. Es decir, vamos a resaltar lo positivo de nuestras dos civilizaciones, lo positivo que es la cultura, que es el intercambio, que aquí no hay vencedores ni vencidos, que aquí, es decir, que hay memoria, una memoria histórica verdadera para realmente ver todo que ha sido el avance más grande que ha podido ocurrir, más que el avance del descubrimiento de la Luna. Es decir, aquello fue maravilloso, aquello fue estupendo con sus... Es decir, ¿hay algún país? Nosotros tenemos que pedir o tenemos que exigir que Francia, la República Francesa, exigirles perdón por la invasión que nos hicieron aquí a los franceses, a los españoles. Tenemos que exigirles ese perdón. Oye usted, es que la historia es la historia y hay todo tipo de acontecimientos y realmente este victimismo ni supremacismo por parte de ninguna de las culturas. Y lo único que hay aquí es un hermanamiento. Yo cuando veo a la gente de México, cuando veo a la gente de Hispanoamérica, a mí el corazón se me agranda. ¿Por qué? Porque son hermanos nuestros, porque son gente que tiene nuestra misma lengua, porque son gente que nos superan. Muchas veces me da envidia cómo hablan los argentinos, me da envidia cómo hablan
no sé, todas las culturas, los cubanos, me da envidia cómo realmente... Bueno, ¿y por qué tenemos que instalarnos ideológicamente en esa cultura, en esa ideología woke, en esa ideología de la confrontación, en esa ideología que lo único que mantiene, que lo único que cuando Andrés Manuel López Obrador, el anterior dirigente a Sheinbaum, lo que establece y lo que le pide al rey es precisamente para mantener él una hegemonía política, por intereses puramente políticos. Si no saben, si estos tíos no han estudiado nunca historia, si los indígenas, o sea, agradecieron que fuera allí Hernán Cortés porque se estaban comiendo ellos. Y se unieron todos con él para luchar contra los tíos que se comían los corazones y eran la antropofagia que había allí, que era bestial. O sea, decir, pero ¿qué me están contando? Y eso no es que no lo saben. Y entonces vienen a... que el ejército de Hernán Cortés, precisamente lo que tú dices, eran los indígenas mexicanos luchando contra... Que estaban en total desacuerdo porque estos los ventilaban. Y esa fue la paz. Que hubo abusos, pero como en todas las conquistas, como en todas las guerras, como en todas las... es decir, en esa confrontación. Bueno, yo creo que ahí el símbolo es Malinche, que era una indígena, Malinche que en ese encuentro con Montezuma, en ese encuentro de Hernán Cortés, en ese encuentro de Hispania, que transmitía el derecho romano, toda la cultura de toda la historia, junto con Montezuma, que también aportaba toda la cultura de la civilización milenaria de aquellos indígenas, que también es muy rica. Nadie es superior a nadie, pero esa suma de esfuerzos, de cultura, supone un más, supone mejorar a la humanidad, supone crecer. ¿Y por qué ustedes nos instalan? La editorial del País. Bueno, pues no admiten que en la política exterior Díaz Ayuso venga a contradecirles, porque solo admiten su política exterior. Sí, porque además el ataque feroz fue por parte del Consejo de Ministros. Aparte de Más Madrid, en la Asamblea de Madrid, que están más acabados. Bueno, aquello es increíble. Que están más acabados que... Fue el propio Consejo de Ministros que la atacó de forma visceral, porque la señora Ayuso, en su política esta que está haciendo de intentar atraer inversiones, pues fue a México. Que ha sido el propio gobierno, que ya no solo ha sido la... O sea, mira, es que Ayuso es... Yo, desde luego, a mí esta mujer me encanta desde todos los puntos de vista, y es el azote contra este gobierno. O sea, tienen unos celos increíbles. O sea, Sánchez, acuérdate, que metió la pata hasta llegar a condenar a su fiscal, al suyo, porque dependía de él, del gobierno, a su fiscal general del Estado, lo condenó precisamente por Ayuso, por querer ir contra Ayuso a través de su novio. Su obsesión. Están obsesionados. Y entonces están obsesionados con esta mujer que va contra lo políticamente correcto, que no tiene pelos en la lengua, que sí que, el otro día hablábamos de que yo echaba de menos que la derecha, en ese bombardeo de Jaén, no mantuviese su hegemonía cultural y no hiciese esa contracultura. Pues bueno, Isabel Díaz Ayuso es uno de los ejemplos paradigmáticos, y para mí, desde luego, tengo que decir que me quito el sombrero de cómo mantiene esa contracultura. Y eso les hace mucha pupa, muchísimo daño a los socialistas, que no admiten otras ideas, solo las suyas, y las suyas son el Evangelio, son la palabra de Dios. No, perdona, es la palabra de Marx. Y salen los de Más Madrid en la Asamblea de Madrid a criticar que se ha costado el viaje, que si no ha costado el viaje. Pero oiga, ¿cuánto costó el viajecito de la Jolie a los Oscar? ¿Cuánto costó el viajecito de vuestra líder a los Oscar? Y ahora critica que esta señora vaya allí a entrevistarse con líderes mexicanos. ¿Para qué? Para abrirle las puertas de Madrid a las inversiones mexicanas, que no, México es un país muy poderoso y muy potente. Así muy poderoso y muy potente, con el que nos unen potencial brutal, con el que nos unen muchísimas cosas. Y con toda cosas. Hispanoamérica. Estamos hablando de 600 millones de habitantes. Pues no. Estos solo con su cumbre de Barcelona y ya el resto. Claro, pero Pedro Sánchez dice, ahora va a ir un discurso distinto al nuestro. Entonces,
Entonces ya que sí. Esto ya les ha roto, eso les rompe los esquemas, ¿no? Es decir, bueno, ¿esto qué es, no? Entonces, claro, ¿cómo no van a tener celos de esta mujer? Pero bueno, yo agradezco que haya gente que piense de forma distinta. Antes hablábamos de que hay que no solo consumir tus propias ideas a través de los medios de comunicación, sino las ideas contrarias, porque igual es que te convencen. Oye, usted, mire, si a mí me convence el socialismo alguna vez, yo creo que no, yo creo que el socialismo es una enfermedad, y el socialismo se pasa, o sea, eso es como un sarampión, o sea, entonces claro, pero usted, dentro de un Estado democrático, habrá que combatir las ideas, habrá que lucharlas, pero ustedes no tienen la hegemonía cultural, ustedes no son el oráculo de Delfos, que tienen que decir a todos qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Que haya una persona que vaya contra lo políticamente correcto, hay que aplaudirlo, y en este caso concreto me parece sensacional lo que ha hecho. Le han caído todo tipo de críticas, pero ya verás tú, incluso en Aguascalientes, allí una gobernadora, una fiel seguidora de Seinborn, bueno, boicoteó el acto, lo boicoteó de forma obscena, de maleducada, muy maleducada, como lo hacen la izquierda, hace las cosas así siempre, con muy mala educación, generalmente, con muy mala educación, con muy mal tono. Ese comunismo lo único que está generando es hambre, pobreza, muertes. Que vayan a Cuba. Tuvimos aquí una invitada cubana que cuente qué es lo que pasa en Cuba, que cuente decir las estanterías, qué es lo que hay en los hospitales, cuántos productos, o sea, aquello es una auténtica vergüenza. Y entonces eso sí que va en contra de la humanidad. Vamos a ver que es que hay mucha envidia. A esta mujer se la critica porque es que los socialistas son totalitarios. Es una ideología totalitaria que no admite la libertad. Y hablando antes de la lengua y de Cervantes, Cervantes lo tenía claro. La libertad, amigo Sancho, es el mayor don que dio el cielo a los hombres. La libertad. Que lo tomen nota. Así es, pero eso en nuestro país, con este gobierno que tenemos, está conculcado, y cada día que pasa más. Hablando de libertad, ¿habrá algo más lamentable que lo que vimos ayer? Que la fiscal general del Estado, ahora ya llamada, ella se apellida Pere Mato, pero en el ámbito judicial ya todo el mundo le llama por Pedro Mato. Por Pedro Mato. Le haya dicho al fiscal anticorrupción que no pida rebaja cuando eso es una potestad que tiene el fiscal y está contemplada en la ley del enjuiciamiento criminal, para alguien que ha colaborado con la justicia simple y llanamente porque se atrevió a apuntar que el número uno de esa cúspide corrupta era el señor Sánchez, pues ya exige al fiscal anticorrupción, y como eso es una cosa, bueno, la fiscalía de quien depende, que no pida reducción de la pena cuando es una cosa que está contemplada en la ley y se aplica a diario. Esa atenuante de confesión se aplica a diario. Muy cualificada. Y además Luzón la aplicó. Que puede reducir en un grado, en 2 grados. Hizo caso a ella para que no le eliminen de la Fiscalía, al jefe de la Fiscalía Anticorrupción, y a la vez dijo, oye usted, sin esta actuación de Aldama, nada, no podíamos sacar nada. No hubiésemos investigado nada. Bueno, hizo la única corrección de que el número uno, ahí tuvo para la audiencia para la audiencia socialista, que el número uno de momento en ese juicio, pero es que hay otros 4 o 5 juicios más que ya Choclán, el abogado de Aldama, ya se encargó de ilustrar convenientemente a su cliente para que se abran las piezas correspondientes. Pero como tú has terminado con ese don sagrado que es la libertad, cómo se está interfiriendo por parte permanentemente del gobierno en todos los organismos públicos, en todas las empresas públicas, contrata a fulanica aquí, métela allí, llévate aquí, pásame esto, vamos, lo que estamos viendo, incluso pues... ¿Y qué me dices de los fondos? Los fondos europeos que se han aplicado para las pensiones, en vez para lo que Europa quería. Es decir, esto es otro escándalo. Y esa es la candidata socialista a la Junta de Andalucía. Y el otro día
hablando de eso y desde el control que tiene, hacen un mitin y dice, que ayer lo comentaba yo aquí, y decía, Traía Zapatero. queremos traer a Andalucía las políticas de Pedro Sánchez. Y yo decía, no, por favor, no, lo que tú quieras, no. Lejos de aquí, lejos de aquí. Toda esa fullería de las pensiones, de los fondos europeos. Eso es peor que que el canavirus que, o sea, es decir, que traigan aquí... Que no traigas las políticas de Pedro Sánchez, quédatela. El anavirus. Yo te la... Que... Otra vez lo mismo de siempre, es que lo comentábamos fuera de micrófono, es que este gobierno no puede hacer nada que no conlleve confrontación. Todo es política. Ha surgido el problema del barco, coño, hablar con Canarias, hablar con los médicos, con los sanitarios, con los epidemiólogos, ya está, resolver ese problema. No, todo es política, todo es confrontación, al final la culpa la tiene el PP de la este es el presidente que tenemos del gobierno. Pero coño, no confrontáis todo, resolver el problema, que es un problema puramente sanitario. La OMS, la hostia para arriba. Pero atajar ese problema, atender a esos enfermos, cuidar a esos enfermos, desinfectar, es una cuestión. Y a todo esto una cuestión puramente de gestión. Sale Simón. No, yo cuando vi a Simón digo, Dios, cuerpo tierra. Diciendo, no, esto es... Oye, no, pero ¿cómo puede tener ese hombre la caradura de salir? Oye, le seguimos pagando todos los meses al tío. Bueno, que sigue en su puesto, sigue en su... Y además... Sigue en su cargo y cobrando. Y además ayer el Gachón quería salir allá a hablar. Es increíble. Bueno, ya ha hablado. Es decir, ha hablado alto y claro, ¿no? Es decir, para asustarnos a todos más todavía. Dicen, no hay esto, ya hay una azafata muerta. Dice, no, esto no tiene ningún... Van a salir ahora, lo mismo que no hubo ninguna víctima con el tema del coronavirus. Ninguna. Un par de ellas, unas cuantas. ¿Cuántos llegamos? ¿A 200.000, 300.000? ¿Cuántos fueron? Eso nunca sabremos la verdad, porque este gobierno es la mentira por bandera. Bueno, amigos, vamos a ver si acaba pronto esta campaña electoral. Vamos a ver si ya... nos dejamos de campañitas electorales y nos vamos a lo importante, que es a la gestión diaria, a resolverle el problema a la gente, a resolver las cuestiones que hay encima de la mesa y dejarse de toda esta parafernalia que tenemos durante la campaña electoral, que solica la está haciendo la señora Montero. Esa ha sido la bendición para el Partido Popular y todo el espectro liberal, moderado, conservador, ha sido que no ha tocado la lotería con la Montero. Hay que dejarla a ella solica, y ya está. Porque además los casos de corrupción de Madrid les van a salpicar antes de que llegue el día 17, le van a salpicar ya de forma absolutamente directa. Bueno, Javier, muchas gracias. Nada. Amigos, seguimos. El lunes seguiremos hablando de la campaña electoral y de política, por mucho que nos duela, pero esa es la noticia. Un abrazo y que Dios bendiga. Adiós. En Jaén Plus Radio, pienso, luego estorbo. Jaén, que no te engañes.